Le damos la bienvenida en este espacio a Natalie Arias, asambleísta de Creo. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, asambleísta. Muy buenos días, Alice, y también pues y a todos los ecuatorianos que nos están siguiendo en esta mañana. Bueno, hoy a las 7 de la noche están convocados para dar inicio a este juicio político en contra de tres vocales del Consejo de la Judicatura y de la expresidenta de ese organismo. Y hubo los 87 votos para dar paso a ese trámite, pero hasta al menos ayer se decía que no habían los 92 para dar paso a la destitución y censura. ¿Usted cree que en las próximas horas pudiera cambiar ese panorama, asambleísta? Así es, efectivamente, estuvieron pues bastante cerca de la mayoría calificada para proceder con el juicio. Sin embargo, pues no se considera que exista, en este caso, pues mayoría calificada para proceder con la censura y destitución de los 4 vocales, y en este caso en particular de los 4 acusados, mejor dicho. Y en este caso en particular hubo organizaciones políticas, como en este caso Pachacuti, que dieron paso al juicio porque quieren, de hecho, que se tramite dentro del Pleno. Sin embargo, pues después de escuchar los alegatos, resolverán en función de lo que corresponda a la definición de un incumplimiento o no de funciones. Pero sin embargo, desde el Consejo de la Judicatura, quienes están inmersos en este juicio han señalado que aquí el tratamiento será más político que técnico y que eso ya pudiera dar un resultado anticipado de en qué va a terminar dicho juicio. Los dos puntos, político y técnico, pues no pueden disociarse cuando se está hablando de un juicio político en este sentido, y más aún cuando se está hablando de la institución que tiene por función, pues, en este caso, los temas administrativos y los de carácter disciplinario de la justicia ecuatoriana. En este caso en particular, después del análisis del contenido del juicio, después de la sustanciación, escuchar las pruebas de cargo, las pruebas de descargo y por supuesto también en ese sentido toda la información que se pudo analizar, que se contó por centenas de comparecencias, pues no existe un incumplimiento de funciones de acuerdo a las causales presentadas por las organizaciones políticas UNES y Partido Social Cristiano. ¿Y usted cree que eso va a ser tomado en cuenta? Porque es un tema político. De hecho fue entonces, anticipado, perdón. Sí, lo que seguramente están haciendo es buscando los votos, nada más. Lo que diga dentro de la Asamblea ya no va a pesar mucho. De hecho, pues el partido Pachacuti así lo ha anunciado a través de su subcoordinadora. Ellos dieron paso al juicio, pero efectivamente pues más bien anticipan que probablemente se vayan por la abstención en este caso, porque lo que querían era justamente escuchar esta última parte para reconfirmar lo que se había analizado hasta este punto. Le pregunto a esta asambleísta por lo que dijo Fausto Murillo en los últimos días en varios medios de comunicación, que aquí lo que se busca es una metida de mano a la justicia. Quieren sacarlos de ellos para poner unos suplentes que sean manejables, para poner jueces, para cambiar sentencias. Siempre es eso posible, y más aún es motivo de preocupación cuando se escucha nuevamente a los asambleístas, en este caso de UNES, insistir por enésima vez en la denominada Comisión de la Verdad, a la que la Asamblea Nacional pues sencillamente tiene que darle absolutamente la espalda, porque de otra forma estaríamos haciendo pues alegoría de algún tipo de intromisión dentro de la justicia. En este caso en particular, sin duda alguna, hay muchos temas que se pueden observar en el proceder del Consejo de la Judicatura. Sin embargo, en este caso, con respecto a las causales y el proceso que se siguió de evaluación de los jueces, es importante que se conozca que pues se ha confirmado que se procedió de acuerdo a la metodología prevista, y además también pues el plazo como tal, que es el gran problema que le ven o el problema que se ha señalado dentro del juicio, pues no era un tema propiamente constitucional o afectación en este caso pues a debidos procesos. Frente a eso, desde la bancada de UNES ya el día de ayer se presentó incluso una nueva denuncia en contra de 2 vocales del Consejo de la Judicatura, y eso tiene que ver con esos audios que se filtraron hace unos meses atrás. Se abre otra probabilidad entonces de enjuiciamiento, y eso se da un día antes del inicio de este juicio político, quizás por la certeza de que no se puedan cumplir los votos y ir analizando otro camino para lograr ese objetivo. Hay de hecho pues mucha consistencia realmente pues con estos propósitos que tiene la bancada de UNES en ese sentido. Una denuncia más en este punto sí podría adelantarse como un reconocimiento de que no van a contar con la mayoría en este sentido calificada para proceder con la censura y destitución. En este caso en particular tendrá que analizarse nuevamente ahí dentro de la justicia pues cuál es el procedimiento que se va a seguir, y si en realidad pues esto constituye un fundamento para otro tipo
otro tipo de sanciones por fuera de la Asamblea Nacional, porque como tal el juicio, pues con los argumentos presentados hasta este momento, no procede. Asambleísta, y dentro de ese cabildeo y de todo lo que venía en camino antes de ya que incluso se aprobara, ¿no?, el dar paso a este juicio político, hubo una serie de señalamientos, de acusaciones, se habló de estar ofreciendo notarías, de estar tratando de comprar esos votos para que se pudiera o no, de lado y lado, dar este juicio político. ¿Cómo quedan todas esas denuncias en medio de la Asamblea? Estos son puntos que no podrán ignorarse, tendrán que eventualmente entrar en un proceso de fiscalización, pero ahora estamos hablando específicamente de un proceso que busca la remoción, en este caso la censura y destitución, mejor dicho, de vocales en este instante, y si se lo analiza en este contexto, el mandato en su momento del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, el proceso que se siguió después, las sentencias que han venido en ese sentido, y el proceso en realidad que ha incomodado, que en este caso es el proceso de remoción de jueces que sencillamente pues no cumplían las competencias, en este caso no acreditaban la calificación necesaria para continuar en ese tipo de funciones, por supuesto pues que es una preocupación ahí abierta. Asambleísta, vamos viendo, a ver, 87 votos es lo que habría seguro, que son los 87 que votaron el domingo para que haya este juicio. Los otros 5 que faltan, ¿de dónde podrían salir? Una no? precisión en ese sentido. Reitero sobre ese punto, la organización política Pachacuti, de hecho, pues ha indicado en este caso que ellos querían que se escuchen los alegatos dentro del Pleno, pero no necesariamente pues está definido su voto pues a favor de la censura y destitución. De hecho, podrían ir perfectamente por una abstención en función podrían ser menos de 87. Sí, podría suceder, por supuesto que sí. Ahora, ustedes como bancada oficialista, como bancada BAN, ¿están haciendo algo para un poco convencer a quienes quieren votar por la destitución de que no lo hagan? La participación de los 3 miembros, en este caso en particular de la bancada del Acuerdo Nacional dentro de la Comisión de Fiscalización, es la argumentación que nosotros hemos utilizado para poder exponerla frente al resto de las bancadas. Es decir, aquel proceso que se siguió, esa tramitación, esa sustanciación, que es el nombre que le da la ley, es lo que nos ha permitido en este momento sostener que el análisis de las sentencias a las que se han referido durante todo este periodo, qué es lo que decía la sentencia original para la evaluación, qué es lo que decía después la sentencia que se pronuncia sobre si la evaluación se dio o no dentro de los términos y plazos correspondientes, es lo que hemos utilizado para poder argumentar frente al resto de nuestros colegas. Le preguntaba al ministro subrogante de Gobierno, Homero Castañeda, en su momento, cómo todos estos temas él consideraba podían influir en ese diálogo o ese acercamiento que se está dando entre el Ejecutivo y el Legislativo, ¿no? Y usted que está acá dentro de la Asamblea, me gustaría también conocer su opinión, cómo eso pudiera trastocar o no ese tender puentes que se va dando por otro camino. Creo que es importante allí separar los temas. El diálogo que se está produciendo en este momento entre Ejecutivo y Legislativo, pues, contra todo pronóstico va bastante bien encaminado. De hecho, pues estas 2 últimas semanas han sido decisivas. El lunes pasado se produjo la primera reunión, se definió que debía separarse lo técnico de lo político para que pudiera tener continuidad. El viernes pasado ya se tuvo la primera reunión técnica, se entregó el borrador a las bancadas de esta primera versión de una segunda ley de inversiones, y en ese caso pues se está a la expectativa en este sentido de las observaciones. Y después de esto pues vamos a proceder, de hecho ya este lunes también presumo que el viceministro actualmente en el ejercicio de ministro, pues se refirió a la reunión que ya se tuvo el día lunes en las instalaciones de la Asamblea, y que también pues podría incorporar nuevos temas. Son 2 temas que tienen que ir por cuerda separada. Sí, se dan dentro del seno de la Asamblea ambos, sin embargo, es importante que separemos. Las acciones de control político pueden ir definitivamente pues, por un lado, y aquellas que tienen que ver con la legislación que aporta o aportaría en ese sentido a la reactivación económica por otro. De otra forma nos quedamos pues en un punto muerto. Pero no puede ser esto admisible. La Asamblea está con esa predisposición de separar las cosas, de que temas tan conflictivos como lo que se va a tratar el día de hoy en la noche, que tiene estas posiciones tan contrapuestas, no incida en lo que han dado paso ahora, que finalmente pues se logre, como digo, tender puentes en otro tipo de proyectos donde se necesita a lo mejor esa cogobernabilidad.
Hasta este punto, usted me pregunta, estimada Liz, si en este momento hay esa disposición. Hasta este punto sí. Recordemos que estamos hablando únicamente de las 2 primeras semanas, pero que han sido 2 semanas decisivas en ese sentido. Pasos en firme, documentos entregados, retroalimentación a la expectativa para poder, en este caso, avanzar con ese propósito. Bueno, el juicio empieza a 7 de la noche y seguramente va a demorar hasta el día viernes, sábado. Así es, sí, efectivamente. Hoy ¿Por qué arranca. empieza tan tarde? ¿Por qué a las 7 de la noche? Era importante también, en este caso, que se respeten los plazos de las convocatorias y más allá de eso, también que se aproveche esta parte del día. Recordemos que los días miércoles las comisiones pues trabajan mañana y tarde, por lo tanto, pues normalmente no tenemos pleno los días miércoles y se está buscando aprovechar ese espacio. Trabajar varias horas hoy día, escuchar la primera parte que tiene que ver con las acusaciones, el día de mañana escuchar las 12 horas aproximadamente que podríamos tener por parte de la defensa, en este caso que tienen que ejercer el derecho a la defensa de los acusados, los 4 acusados, y eventualmente el debate pues arranque entre las últimas horas del jueves y las primeras del viernes. ¿Por qué defienden ustedes al Consejo de la Judicatura? Cuando digo ustedes me refiero al gobierno y al bloque oficialista en la Asamblea. En este caso en particular, y esto pues lo digo con toda lo digo en carácter personal en ese sentido, no hay defensa al Consejo. Si eventualmente nuevas causales aparecen y tiene que procederse con otro tipo de ejercicio del control político, pues esto no es una puerta cerrada, sin duda alguna. O sea, los votos del BAN no están seguros en rechazo a la destitución. No me refiero a eso. En este ejercicio en particular, en este punto en el que estamos, juicio político con las causales presentadas, en este caso, y con específicamente anclado al proceso de evaluación de los jueces y además también al proceso de remoción, pues no existe en este caso pues una causal que realmente acredite un incumplimiento de funciones, que es lo único que nos permite como asambleístas proceder con la destitución. ¿Los votos del BAN están seguros contra la destitución o no? Sí, contra la destitución, por supuesto que sí, en función de lo que de hecho pues se conoció en la comisión de fiscalización, que debió haber en ese sentido pues procedido con, en este caso, con el archivo. Sin embargo, pues se fueron por un informe de posturas que refleja las posiciones individuales de cada uno de los miembros. Gracias, asambleísta. Natalia Arias, asambleísta de la bancada Acción Nacional.